Ya, ahí empezamos. Un saludo a todos los que se estén agregando, a los que vean después grabado el video. Les mando un saludo grande. Y vamos a continuar ahora con Génesis capítulo 3, versículos 7 al 21. Habíamos dejado pausa porque en Facebook me habían castigado por portarme mal. Y no me dejaron publicar ni transmitir nada. Porque a veces me porto mal. Ya. ¿Ah? Según Facebook. Ah, según Facebook, según los estándares de Facebook no alcanzo la santidad. Ya, a ver. Génesis 3 entonces. ¿Se recuerdan lo que habíamos visto hace 2 domingos atrás? Vimos lo que era el origen del pecado y lo que significaba. ¿Alguien se acuerda? Sí, estuvimos hablando del... Bueno, estuvimos abordando que estando en el huerto en sí era una actividad laboriosa que tenía que desarrollar Adán, y para eso entonces Dios le había creado a su ayuda, ¿cierto? Idónea. Entonces teníamos como un ideal del jardín del Edén, que era como todo así genial, un ánimo así como un ideal. Sí, pero eso es lo que vimos el domingo anterior. ¿Y el pasado también estuvimos hablando de eso, no? No, el antepasado es que vimos Génesis 3 cuando analizamos el pecado. Vimos anteriormente la condición en la que estaba el hombre, cómo fue creado, ¿no? En santidad, en justicia, en dominio, en conocimiento, ¿no? Vimos que donde había caído. Sí, vimos lo que significaba el pecado, la caída, ¿no? Y tratamos de entender qué queríamos decir con que el hombre había caído en el huerto de Edén, ¿entiendes? Y para eso hicimos la analogía con lo que vimos que era el tribunal, ¿no? En el que Dios era el juez, el hombre y las criaturas todas estaban en el estrado, o sea, eran juzgados, ¿no? Pero ¿qué es lo que fue dado por Satanás al hombre? El consejo que le fue dado es que no, pues, el Señor quiere monopolizar el trono y nosotros podemos ser como Dios. Podemos sentarnos en ese trono y juzgar incluso a Dios mismo y todas las demás cosas, ¿no? Ese fue el consejo que le dio la serpiente. La serpiente no le dijo, así, no fue tan descarada de decir, no, Dios estaba mintiendo, no. Oye, juzguen ustedes, vean si en verdad, porque a lo mejor tiene razón lo que dice Dios, pero juzguenlo. ¿Me entiendes? Esa era la idea, ponerse por encima de Dios y ponerlo a prueba. ¿Se recuerdan eso? ¿Qué significa? ¿Le da ¿le da un recuerdo, algún texto, un pasaje bíblico? ¿El poner a prueba a Dios? No, del desierto, cuando lo tentó Satanás. La tentación, ¿verdad? Cuando la escritura habla de la tentación, ¿de qué está hablando? ¿De tentar a Dios? Está hablando de esto, de poner a prueba a Dios, de juzgar a Dios. Yo te voy a poner a prueba y te voy a juzgar a ver si en verdad eres Dios. Eso es tentar al Señor. Y eso es lo que Satanás hizo con Adán y Eva, y lo mismo que hizo con Jesucristo. Lo que está pasando en Génesis 3 es paralelo a lo que pasó en capítulo 4 del Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo sube al monte a ayunar por 40 días y por 40 noches, ¿no? Y está pasando hambre, está en la necesidad, Fíjense el paralelo que hay. Adán estaba en el huerto del Edén, en las mejores condiciones posibles, ¿no? Por supuesto que estaba con trabajo, con dominio, como todo lo que hemos visto, pero con las condiciones de la bendición, de la compañía del Señor, la presencia del Señor, y con todas las bendiciones de una tierra que no tenía espinos ni cardos, sino que te daba muy libremente el fruto. ¿Había que trabajar? Sí, ya lo vimos. Había que trabajar, había que organizar bien, ejercer dominio. Pero no tiene nada que ver con la tierra con la que hoy luchamos, que ya lo vamos a ver hoy. Nuestro Señor Jesucristo, por otro lado, estaba pasando hambre, ¿no? Hace 40 días y 40 noches que no comía. Estaba en un desierto, en una montaña. Estaba sufriendo los dolores del pecado, ¿no? Los achaques del pecado, ¿no? Todo eso, en esas dos condiciones tan antagónicas, se presenta la tentación. En el primero, cayó ante la tentación, perdió. Eso es la caída del pecado. En el segundo, nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, según se nos dice en Romanos capítulo 5, la tentación que vino Satanás a ponerle, Jesucristo como el segundo Adán y el hombre fiel al pacto, lo rechazó.
Sale de aquí, Satanás. Ándate de aquí, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Presentando el pacto, la ley, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Vete fuera, Satanás. Y lo echó, ¿no? Después del tercer intento, ¿verdad? Después del tercer intento, aquí en la condición del primer Adán, al primer intento, o sea, bueno, al primer intento ya Eva por lo menos le respondió algo más o menos verdadero, ¿no? Y al segundo intento Satanás ya los dio vuelta. Y Adán no, ahí fue simplemente pasivo, él aceptó, pasivamente lo aceptó, sabiendo que estaba haciendo mal. Eva fue engañada, ¿no? Ya vimos, Eva fue engañada y Adán no fue engañado, sino que él sabiendo comió del fruto. Entonces vemos el paralelo ahí, ¿ya? Entonces estamos recordando cómo fue el pecado, qué fue el origen del pecado, y ahora vamos a ver en este día las consecuencias del pecado, ¿ya? Ya vimos qué significaba el pecado. Significaba de que Dios no era Dios y nosotros nos íbamos a convertir en Dios, íbamos a juzgar a Dios, íbamos a caer, a ceder en la tentación de creernos Dios y de juzgar a Dios mismo, ¿no? Eso es digamos, el corazón del pecado, la fuente del pecado, ¿no? El juzgar a Dios o el probarlo, el tentarlo. Porque cuando uno prueba, le doy como una analogía. Supongamos que yo le digo a la Cintia, me ve que yo no sé, yo nunca limpio la loza. Yo digo, no, si yo igual limpio la loza. No, si no sabes ni limpiar la loza. Y la Cintia me dice, a ver, demuéstramelo. ¿Qué estaría haciendo la Cintia si me dice, a ver, demuéstramelo? Me estaría poniendo a prueba. Demuéstrame que yo estoy equivocado. Me va a juzgar. O sea, una vez que yo haga la obra, que sería lavar la loza, va a venir la Cintia a juzgar esa obra y a ver si es que pasa la prueba o no. ¿Verdad? Por supuesto me va a encontrar cualquier desperfecto en el lavar el plato. ¿No? Pero me está juzgando. Eso es exactamente lo que hacemos con Dios cuando lo sometemos a prueba, cuando lo queremos decir, a ver Dios, si tú haces esto, entonces yo te voy a servir. ¿Me entiendes? Como que lo sometemos a prueba, lo tentamos. Eso es tentar al Señor, ¿verdad? Porque Satanás se lo presentó así a Jesucristo. Incluso hasta le citó un salmo, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan, pues. Porque el salmo dice que él no desamparará a su hijo, ni nada, ¿no? Ya, pues. Prueba que Dios es verdadero Dios. Jesucristo no entró en eso. No se atrevió, como el hombre del pacto, a juzgar a Dios. No se atrevió en ningún momento. Fue fiel al pacto, fiel a la ley, ¿no? Esa es la idea. Adán no pudo hacerlo. Y por eso es que estamos en la condición en que estamos, ¿no? Ya repasando, ¿no? El origen del pecado, vamos a ver entonces las consecuencias. Aquí vemos que en realidad ese intento, esa insubordinación de querer sentarse en el trono y juzgar a Dios fue deshecho de manera inmediata. De forma inmediata. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que juzgó ahora? El que va a venir a juzgar y a dar las sanciones. Sí. Vamos a leerla entonces. Del versículo 7 al 21. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste tú, o sea, tú eres el culpable, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo:
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿No? Vamos a llegar hasta aquí en estos versículos que vamos a estar analizando, ¿no? Lo que vemos en el principio, ¿les llama la atención algo? Al principio se supone que Adán y Eva estaban desnudos antes, ¿verdad? Y después de pecar seguían desnudos. ¿Qué cambió? Entró la vergüenza. Pero ¿qué los hizo ver que estaban desnudos? El pecado. El pecado, la vergüenza de sentir desnudo ahora, ¿no? Sí, pero sí, está bien, pero hay algo que es subjetivo, que está en el sujeto. Ellos primero que nada, eso, lo que dice Cintia, es que ahora son conscientes de sí mismos. Anteriormente eran conscientes de Dios, ¿verdad? Y ahora son conscientes de sí mismos, pero en otros términos, no en los términos de Dios, sino en los términos del pecado, en los términos de la vergüenza, en los términos de la condición caída. Y eso lo avergonzaba, ¿no? Estando en la santidad, en la justicia, en la verdad, conscientes de Dios, no había vergüenza. Pero cuando son conscientes de sí mismos y de su condición caída, empieza la vergüenza. Se empiezan a sentir vergonzosos. Eso es algo que cambió dentro de sí. No es que estaban vestidos anteriormente y cuando pegaron se les salieron la ropa santa. No. Estaban desnudos, ¿verdad? Pero el enfoque ahora, el enfoque que ellos tenían, era un enfoque en sí mismo. Porque ahora ellos eran el Dios de este mundo, ¿no? Recordemos, siguieron el consejo de la serpiente. Ellos eran lo principal. El mundo se entendía solamente desde su perspectiva, desde ellos. Ellos eran en el centro del mundo, de la creación, del universo, ¿no? El hombre. Anteriormente tiene en la mente, todavía hablando en la mente, porque que esto no cambió en la realidad, seguía siendo Dios el centro del mundo. Pero anteriormente en Adán y Eva, el centro de la creación del universo era Dios. En Él empezaban todas las cosas y en Él terminaban todas las cosas. Cuando entró el pecado, en nosotros empiezan todas las cosas y en nosotros terminan todas las cosas. ¿Entienden? Somos el centro de la realidad. Entonces, eso, por supuesto, no compagina, no armoniza con la realidad de la creación. Y por tanto surge la vergüenza. Porque está en los términos del pecado esta conciencia, ¿no? Entonces, en este sentido, o en este capítulo, hay un cambio radical en el hombre. Pasa de ser consciente de Dios a ser consciente de sí mismo. Hay una conciencia mínima de Dios, claro, sí, pero secundaria. Lo principal es que nosotros somos. Y desde entonces, hasta nuestros días, el hombre siempre ha sido lo principal, ser consciente de sí mismo, ¿no? Ay, es que yo. No, pero es que, no sé, presenta cualquier problema que tenga otro, siempre, esto es algo muy común que tenemos, todo, inevitable. Cuando vemos problemas de otro, pero es que yo he estado peor. Pero es que, ¿me entienden? Ya no es Dios, su voluntad, su orden, su misericordia, su gracia. No. Yo. Esto nos trajo el pecado. Cada vez que pasa cualquier cosa, siempre nosotros somos los primeros conscientes, autoconscientes. ¿Entienden? Pasamos de Dios a nosotros. Nosotros somos el centro del universo. Si otro está pasando un problema y todos están como enfocándonos en él, pero yo he sufrido más que él, o yo he tenido más problemas que él. ¿Entienden? Siempre buscando conmiseración para con nosotros mismos, porque somos más conscientes de nosotros mismos, que nosotros somos el centro del universo.
Eso es lo que nos hereda el pecado, desde chiquitito, ¿no? Desde chiquitito. El niño grita y llora llamando la atención porque no le ponen la suficiente atención, ¿verdad? Heredando la condición del pecado, ¿no? Que somos conscientes de nosotros mismos. Dios, sí, por supuesto, siempre somos conscientes de Dios. El hombre siempre es consciente de Dios. Pero el pecado, ¿qué es lo que hace? Ponerlo en segundo plano. No es que el hombre no tenga idea que Dios existe. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, lo deja bien en claro. Todo hombre sabe que Dios es. El pecado busca ocultarlo con injusticia, la realidad de Dios. Y lo negamos con injusticia, ¿verdad? ¿En busca de qué cosa? De nuestra autoconciencia. De establecer como que nosotros somos lo principal del mundo, de la realidad. La conciencia de sí mismo que tuvieron Adán y Eva, esa conciencia fue perdida. Porque ellos estaban claros de que ellos eran en Dios. Una vez que entró el pecado, ellos eran en sí mismos. Ellos se creaban a sí mismos, ellos se determinaban a sí mismos, ellos se predestinaban a sí mismos. ¿Entienden? Hoy en día nos puede llamar la atención esto de, a los conservadores sobre todo, les llaman, los escandaliza, que existan locos, que se creen mujeres, locas que se creen hombres, o incluso locas que se creen caballos, locos que se creen perros, y de todo, ¿no? Pero eso es el desarrollo, digamos, entre comillas, natural, porque todo es antinatural esto, desarrollo natural del pecado. ¿Entiendes? Que viene desde acá. Yo me autodetermino. ¿Entiendes? Porque yo soy autoconsciente. Yo soy consciente de sí mismo y yo sé quién soy. Yo me determino por mi palabra. ¿Entiendes? Esto es el pecado. Esta es una de las consecuencias que tenemos del pecado. El quitar a Dios del medio y ponernos a nosotros ahí parado, así como lo máximo, ¿no? El fin principal de toda la realidad es el hombre. Y por supuesto yo. Porque mi prójimo sí puede ser, pero primero yo y después yo a mi prójimo. ¿Entiendes? Si me alcanza, te ayudo, ¿no? si me alcanza. ¿Qué es la visión cristiana? ¿Cuál es? Primero Dios, después mi prójimo y luego yo. ¿Verdad? Luego yo. ¿Por qué? Porque lo que se presupone en la condición del pecado es que nosotros nos amamos a nosotros mismos de una manera inevitablemente desproporcionada, ¿no? Entonces por eso es que se nos dice primero Dios, por supuesto, y luego hay que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Porque siempre nosotros mismos, desde el pecado, somos totalmente conscientes de nosotros. Siempre sabemos lo que nos falta, nuestras necesidades, siempre las sabemos, ¿verdad? Entonces ahí la ley de Dios, bajo la condición de pecado, hace ver al hombre que, oye, sé tú consciente, así como lo eres de ti mismo, de la necesidad de tu prójimo. Y busca suplirla. ¿Me entiendes? Eso es lo que busca hacer. En la Biblia nunca nos dice, quiérete a ti mismo, respétate a ti mismo, conócete a ti mismo, búscalo. No, porque eso es algo que ya es innato en nosotros. Nosotros buscamos nuestra mejor condición ya de manera innata. Eso es, porque aquí está el origen, ¿verdad? Génesis capítulo 3. El origen, nosotros queremos nuestra mejor condición en nuestros propios términos, obviamente, ¿no? Y siempre vamos a buscar nuestra propia conveniencia. Entonces la conciencia de sí mismos que tuvieron Adán y Eva, luego de quebrantar el pacto, fue en términos del pecado lo que reveló su condición caída. ¿Cuál era su condición caída? ¿Cuál era? Pecado. Ellos ser el estándar en la medida de todas las cosas. Ellos ser el estándar y la medida de todas las cosas. Uh-huh. ¿Cómo dijiste? La consecuencia, la consecuencia de la caída. El ser ellos el estándar de todo, pero la realidad que dice, que no les alcanza, que no pueden ser. Entonces quedan avergonzados. Es como aquel que dice ser rey y aparece ante otros reyes y dice, yo tengo mi reino, tengo mi pueblo, tengo a mis súbditos, y llegan los reyes de sorpresa a su lugar. ¿Y dónde está tu reino? ¿Dónde está tu pueblo? No tiene. Tenía solamente unas vestiduras de mentira. Y queda todo avergonzado porque descubrieron que no tiene pueblo, no tiene tierra, nada. ¿Y cómo queda avergonzado? Quiere ocultarse, que no lo vean, que no sepan. ¿Entiendes? O una mentira cotidiana, ¿no? Alguien que quiere conquistar a una mujer y le dice que tiene, no, si yo vivo en tal lugar, tengo tal casa y tengo todo esto.
¿no? Y de repente la mujer lo va a querer ir a visitar a su casa y no vive en el lugar que decía, sino que vive en el rancho, en la pobla, en una casucha toda fea, y no quiere que la vean. No quiere que la vea la mujer, ¿verdad? Porque se avergüenza, la van a descubrir. Bueno, esto es lo que pasó con Adán y Eva. Ellos se creyeron Dios, pero la realidad les hizo ver lo que era. Y se avergonzaron. Quedaron totalmente avergonzados. ¿Mm? Porque se pasaron las películas, pero esas películas no eran más que ciencia ficción. Aquí nace entonces el impulso pecador del hombre de autojustificarse a sí mismo y no en Dios. Esa es otra consecuencia, ya vimos la primera. La primera es que siempre somos conscientes de nosotros mismos. Siempre sabemos cuál es nuestra necesidad, siempre sabemos cuál es nuestro derecho, qué es lo que nos pertenece, siempre sabemos, todo eso lo tenemos bien claro. Otra cosa que trajo el pecado es la autojustificación, siempre, autojustificarse, en todo momento. Siempre dar excusas, siempre, en todo momento, por todas las cosas que puedan pasar. No, es que mira, yo te voy a explicar. Pasa que no es que sea mi culpa, es la culpa de él. O no es el ambiente. Siempre. Nunca queremos aceptar, y esto es otra cosa, la culpa. Porque la culpa trae vergüenza, ¿verdad? Vergüenza. Imagínense, estamos todos en un grupo y pasa, no sé, alguien se levanta y pasa a llevar el cable y desenchufa toda la luz. ¿Quién fue? ¿Quién fue el tonto? Y empiezan a gritar, ¿cómo es? Y el que pasó a llevar y es consciente que lo hizo, ojalá que no me pillen, ¿verdad? Porque si me pillan me va a sentir avergonzado, ¿no? Entonces, pongámonos más un poquito más, digamos, más pueblerino. Alguien se tira, en una reunión se tira un peito. Típico, ¿no? Se le salió el airecito. Se pone rojo antes de que sepan que él está rojo y no sabe qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si sabe que es la culpa de él, el que ensució el ambiente, se siente culpable, ¿no? Entonces va a evitar todo lo posible para que no lo ocupe, ¿no? Pero simplemente estoy haciendo esta analogía para que se entienda que la culpa trae vergüenza. Entonces, ¿cuál es el impulso del pecado que trajo una de las consecuencias? Autojustificarse. Justificarse siempre. Siempre justificarse. Si ya tienes la culpa, sí, es que claro, sí, yo lo hice, pero esto, y tratando de arreglarlo para justificarse a uno mismo. ¿Y cómo lo hizo Adán? Fijémonos lo que dice en Génesis cuando se le trae Dios. Fijémonos cómo lo cambia. Cómo lo cambia Adán. Ya tiene la culpa, ¿verdad? Está con la culpa. Es consciente de su pecado y de la vergüenza. Fíjense en el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. O sea que, miren lo que estaban haciendo. Ya en ese acto se estaban justificando. No es su culpa, no es su vergüenza lo que hicieron que Dios se ocultaran de Dios, sino que fue la presencia de Dios. Miren lo que dice Adán. Miren, se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea que tuve miedo de ti. Porque me espanta, Señor. O sea, no era la vergüenza, no era la culpa. No. Señor, me da miedo. Fíjense cómo lo cambió. ¿Ven cómo el victimismo aquí ya se hace la víctima? El victimismo apareció. Otra consecuencia del pecado. Autojustificación viene de la mano con el victimismo. Somos víctimas. Nunca somos los culpables. Víctima. Víctima, soy víctima. Y me autojustifico. Eso viene de la mano, junto. Y eso es lo que está haciendo Adán acá. ¿Por qué estaba temoroso? Es que estaba desnudo y venías tú. ¿Por qué no le dice, Señor, tenía vergüenza porque pequé contra ti? Quebranté tu mandamiento, comí del fruto. Neciamente lo hice, Señor. No, ¿para qué ponerlo así? Mejor justifiquémonos, ¿verdad?
Mejor autojustifiquémonos, mejor pongamos el escenario de la forma más acomodada para que yo quede un poquito mejor que lo que sería si explicamos las cosas como son, ¿no? ¿Entiendes? Y eso es típico, o sea, yo no tengo que hacérselos ver a ninguno de ustedes porque ustedes lo han vivido, son conscientes que siempre que pasa un problema que ustedes saben que son culpables, tratan de poner el escenario de una manera que les acomode más, ¿no? De chico. Desde pequeño. Siempre ahí preparamos la explicación. El preparar la explicación, usted lo que está haciendo es tratar de poner de la mejor forma su responsabilidad. Y ahí es como acomodamos todo. Que sea como lo más suave posible. Claro, o sea, sí, mira, soy culpable, pero es que te pasa que esto y esto. En vez de decir, sí, yo soy culpable. Asumirlo. Como hombre y como mujer. No, es que el pecado que está en nosotros, no, nos tira y dice, no, trata de justificarte, hácete la víctima, porque así a lo mejor vas a recibir menos castigo. O quizás te la salve. ¿Ah? Eso es lo que estaba haciendo Adán. Y fíjense lo necio de Adán y ¿cómo podría usar la palabra? Estaba incluso faltándole el respeto de una manera estratosférica al Señor, pues, porque le estaba echando la culpa a él. Señor, yo estaba aquí libre, feliz, y de repente vienes tú y mira lo que me generaste. La mujer que tú me diste. No, antes de eso, todavía no, que también lo pone, ¿no? También va a poner esa excusa, pero estamos viendo aquí el versículo, el 10, que dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, porque supe que venías. Somos vergüenza, ¿no? O sea, el culpable era Dios. Por eso tenía miedo, por eso se estaba escondiendo. Como la cambia, ya vemos entonces, ¿cuál era entonces las consecuencias del pecado? ¿Estamos viendo? Vergüenza, autojustificación, victimismo y la conciencia de uno mismo, ¿no? Pero no según Dios, porque antes el hombre era consciente en Dios. Eso no quiere decir que no era consciente de sí, sino que él se entendía desde el punto de partida de Dios, ¿no? En Dios se entendía el hombre. Ahora, bajo el pecado, es el hombre que se entiende en el hombre. Y por tanto el hombre se puede redefinir como él quiere. En cambio, cuando era consciente en Dios, no podía redefinirse porque Dios lo definía a él y a toda la realidad. El hombre consciente en sí mismo, el hombre se define a sí mismo y define la realidad. Bueno, supuestamente, ese es el deseo de él. ¿Entienden? Esa es la idea. Ya vimos entonces las consecuencias que tiene, las primeras consecuencias del pecado en la realidad del hombre, en la realidad pragmática que vivimos hasta nuestros días. Y así es como nosotros como cristianos podemos explicar o dar razón de por qué el hombre siempre se presenta como víctima, siempre busca justificarse, siempre el hombre está centrado en sí mismo, siempre. Y podemos entender por qué el hombre quiere medir todas las cosas desde su ser, desde sí mismo, ¿no? Ya, eso que quede clarísimo. El hombre tenía entonces una sensación de vergüenza que le producía el pecado. Pero el pecado siempre es injusto, siempre es injusticia, siempre es inmoralidad. Nunca el pecado va a traer algo bueno. Y por tanto esa vergüenza no trae arrepentimiento, sino que trae más injusticia aún. Y añade más injusticia. Ya vimos lo que le añadía, le estaba echando la culpa a Dios. O sea, yo me estaba escondiendo porque sentí vergüenza porque venías tú, Señor. Ubíquese pues, toque la puerta. Avise que va a venir con anticipación para poder vestirme. ¿Entienden? ¿Comprenden la idea? Ya. La reacción del hombre caído ante su vergüenza fue entonces la autorredención. Veamos lo que dice el versículo. El versículo. ¿Dónde está el que se ponen las hojas? Acá está el 7. Entonces fueron cubiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, se dieron cuenta que habían quebrantado, eran pecadores, estaban en la vergüenza, porque les daba vergüenza, ¿no? Entendieron todas estas cosas, pero como el pecado, ¿qué es lo que te lleva? No a la justicia, sino a mayor injusticia, empiezas a buscar el remedio al pecado en los términos del pecado. Autorredención.
te redimes en tus términos, en tus condiciones, no en las condiciones de Dios. No buscando el perdón, la salida, la salvación de Dios, sino la salvación en mis manos. La salvación por las obras de la ley, pero no la ley de Dios, sino la ley que yo me invente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Dice, Sí, no. y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Llevaron a cabo una redención hecha por ellos mismos para redimirse de las consecuencias del pecado, de la vergüenza. Y a ello añadieron más injusticia. ¿Entienden? ¿Comprenden? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, y estaba haciendo un paralelismo porque después en el versículo 21 y el mismo Señor después le hizo túnicas de piel Sí, y lo vistió, pero es como que ellos se pusieron unas par de hojas medias mal hechas encima, yo creo. Claro, ahí está el paralelo Sí. entre la autosalvación del hombre o la redención hecha por el hombre y la hecha por Dios. Ya lo vamos a analizar, ya vamos a llegar a eso. Dice, entonces, la pena del pecado es la muerte. Esa es la sanción. Y como los hombres, Adán y Eva, sabían esto, porque ya les había sido entregada la ley, ¿cómo quisieron ellos redimirse? ¿O obtener la redención? Por sus medios, para evitar esa sanción. Ellos inventan su propia ley, se inventan su propia religión, su propia liturgia, todo. ¿Para qué? Para decir que la paga del pecado no es la muerte, sino un poquito de vergüenza, pero tranquilo, que si tú haces esto o aquello, te salva. ¿Entienden? Y otra cosa, evadir la culpa. ¿Qué buscaban Adán y Eva con taparse con delantales? Evadir la culpa. Y eso es algo que hacemos todos los hombres en toda la historia, siempre. La culpa nos remuerde, ¿no? Te sentimos remordimiento. Y siempre buscamos liberarnos de esa culpa, pero es imposible sacarlo. La psicología humanista ha sacado un montón de teorías para librarnos de la culpa, pero no lo han logrado, es imposible, no se puede hacer, ¿no? Uno de los que más ha ayudado a la psicología moderna positivista, ¿no? En el pensamiento muy bonito, lindo, pero al fin y al cabo trae a mayor culpa aún, se llamaba Albert Schweitzer, que hablaba acerca de, hablaba un montón de cosas, pero decía que principalmente la vida es sagrada. Somos seres humanos, todos vivos, sagrados, ¿no? Las plantas y los seres vivos, todos, son sagrados. Y nosotros, como comemos plantas y comemos animales, tenemos culpa. Hay formas de cómo redimirse, como es ayudando al medio ambiente, haciendo todo lo posible para que el medio ambiente y los animales puedan vivir mejor. Pero nunca, fíjense esto, el hombre, según su sistema, nunca se va a poder librar de la culpa. ¿Por qué? Porque para librarse de la culpa, tendría que dejar de comer. ¿Verdad? Tendría que dejar de comer, porque como... Ya, no comen carne, pero las plantas son seres vivos igual. Entonces, la culpa siempre está ahí. Ninguna artilugio, invento de los humanistas, entre ellos los que más hoy en día lo están haciendo son los psicólogos, nunca pueden hacer que el hombre se libre de la culpa. Lo que pueden hacer es tratar de como dice el apóstol Pablo, quemar la conciencia, cauterizarla. Es como cuando tú tienes una piel ya gangrenada, mal, que lo que se puede hacer mejor es o cortarla o la quemas directamente. La quemas para matarla. Y matan todos los bichos y la carne y deja de ser, ¿verdad? Entonces lo que quieren hacer los psicólogos hoy en día es cauterizar tu conciencia de que tú eres culpable. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con su estrategia y todo, que tú eres lo más grande, tú eres lo más importante. Poniendo lo mismo que dice el pecado, ¿no? Que tú tienes que ser consciente de ti mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen los psicólogos, pero no han librado la culpa. No han librado de la vergüenza al ser humano. No lo pueden librar. Y el hombre no se puede librar de ello. ¿Por qué? Porque la condenación o las consecuencias del pecado, el juicio, trasciende al hombre. Es de Dios. ¿Se recuerdan lo que hemos visto? Creador, criatura. La criatura no puede devolverse al creador y cambiar al creador, o determinarlo, o predestinarlo. No. Solamente tiene una dirección, unidireccional, del creador a la criatura. Y por tanto el hombre no puede hacer nada, como diría el Señor. ¿Quién puede
tomar mi brazo y detenerlo y decir, ¿qué estás haciendo? Nadie. O sea, lo dice el profeta Isaías. Nadie puede detener el brazo del Señor y decir, espérate ahí, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿No has considerado esto? Nadie puede hacer eso. Creador, criatura. Solo el creador puede predestinar, puede determinar a la criatura. La criatura, el creador jamás, ¿verdad? Eso es lo que intenta hacer el hombre, pero no lo puede hacer. Y el pecado, que es una sanción divina, no puede ser huida, no puede ser tapada, no puede ser redimida, a menos que sea en los términos del creador, ¿verdad? En los términos del creador. Y es por eso que Adán y Eva, aun cuando, porque fíjense, nosotros leímos del 7 en adelante, pero en el versículo anterior muestra que habían aplicado la redención, autorredención. El hombre se tapó con plantitas, ¿verdad? ¿Les funcionó? No. Porque sentían igual la vergüenza, igual sentían la culpa, igual huían de la presencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Alguna duda con respecto a esto? Ya hemos visto varias cosas que trae el pecado, las consecuencias del pecado. Y las estamos viendo así por encimita, porque pues, aquí podríamos hablar distendido, ¿no? Distendido. Veamos lo que pasa ahora. La primera escena, Dios le pregunta a Adán. ¿Y por qué le pregunta? ¿Por qué le da ese espacio? Porque sabemos que Dios es omnisciente, lo sabe todo. ¿Por qué le pregunta? ¿Qué se le imaginan ustedes? O sea, Para ver qué dice, si es que reconoció sí, pues, un proceso de arrepentimiento, ¿no? Claro, a ver si Adán se arrepentía. ¿Por qué? Porque en Adán había posibilidad de que se arrepintiera. Porque el hombre es libre de elegir. Si no, entonces, ¿para qué Dios le dio la ley? ¿No? Que decidiera, ¿no? Aquí estamos hablando desde el ámbito de la criatura. En el ámbito de la criatura, como una causa secundaria, el hombre es libre de elegir su vida, ¿verdad? Pero la causa primaria es la que le determina. Determina al fin y al cabo, lo predestina todo. Aquí yo estoy hablando en términos filosóficos, ¿no? Pero en términos aquí de la criatura, nosotros somos libres de elegir. ¿Entienden? Y Dios da esa posibilidad. Sabiendo, por supuesto, Dios cómo iba a pasar todas las cosas, todo lo que iba a pasar. Pero ya ese tema es un poquito más profundo. Pero el hombre es libre y por tanto Dios le da la posibilidad de arrepentirse, le da el espacio. Y le dice, le pregunta, ¿dónde estás tú? Anteriormente Dios nunca tuvo que hacer esa pregunta. Porque Dios, por supuesto, siempre se acercaba. Lo que pasa es que Dios le dio la posibilidad. Porque Dios podía haberse presentado directamente en su presencia a Adán. Y Adán no puede haber podido huir. Pero Dios, en la misericordia, como cuando un papá ve que su hijo ha cometido una falta, le da la oportunidad de arrepentirse. Hijo, ¿qué hiciste? Y el papá sabe lo que hizo, ¿no? Pero le da la oportunidad que le explique y a que aprenda y a que se arrepienta, ¿no? Es distinto que el papá y ¡pah! Le pegue la bofetada, ¿no? No, un buen papá primero le pregunta, ¿qué hiciste, hijo? Entonces Dios le pone así. Adán, ¿qué es lo que responde? Recordemos, Adán está bajo las consecuencias del pecado, autoconsciente de sí mismo, no en Dios, sino en sí mismo, vergüenza, culpa, justificación, victimismo. Tiene esos elementos están ya en su ser. Y esos elementos son los que condicionan la respuesta que va a dar. Ya no va a dar la respuesta siendo consciente en Dios, estando en justicia, en dominio, en verdad, ¿no? Ya no. Ahora los elementos que condicionan la respuesta son las consecuencias del pecado. Y miren cómo responde. Responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Para que entendamos lo que es el temor. Porque el temor en justicia y en santidad existe. Pero el temor en pecado también existe y es de otra forma que se define. Primera Juan 4, versículo 18. Que lo tenga, que lo lea, por favor. Primera Juan, perdón, ¿cuánto? 4, 18. 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ujú. ¿Cuál era el temor que tenía aquí a Adán? No era un temor de Dios en el sentido, porque hay dos formas de temer al Señor. Una, de temer el castigo, porque yo he quebrantado su ley, ¿verdad? Ese es el temor del pecador. Miedo. El miedo, la fobia al Señor porque me va a castigar, porque yo sé por qué me va a castigar, ¿no? Lo tengo claro. Pero el otro temor, que es el temor en el Señor, en la justicia, en la verdad, en la santidad, es el temor de ofender al Señor. Se lo explico de manera cotidiana. Yo tengo temor de ofender a mi esposa. O sea, tengo el cuidado. A lo mejor en un momento estoy enojado y voy a decir, y llega el temor y dice, mejor no lo digo porque la voy a ofender y voy a tener más problemas, ¿no? O a lo mejor, no sé, yo no me he cepillado, ando con mal aliento y la Cintia tiene temor de ofenderme y de decirme, estáis con el hocico de hondo. Dice, amor, ¿se ha cepillado? No sé, lo dice suavecito, ¿verdad? ¿Me entiendes? Porque tienen temor a no ofendernos. Bueno, ese es el temor que debe tener todo cristiano para con Dios. Pero no el temor que tenía Adán en estos momentos. ¿Cuál temor? El temor que no se ha perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque no hay amor ahí, pues, porque lo ofendió. ¿Me entiendes? Porque ofendió a Dios. Por tanto, aquel que teme a Dios de castigo no ha sido perfeccionado en el amor. Esto es, el amor se anticipa a todo y se anticipa a ofender a Dios. Tengo cuidado de ofender a Dios. No. En el pecado es al revés. Tú ya ofendes a Dios y luego viene el temor. ¿Entiendes? Pero el temor al castigo, no el temor a ofender. ¿Entiendes? Por ejemplo, el temor a los padres de un hijo, que debería ser así, es el de ofender al padre, el de no honrar al padre. Entonces el hijo tiene temor de deshonrar al padre. ¿Entiendes? Es como las analogías que podemos dar. Entonces el temor aquí de Adán es el temor en el pecado, en las consecuencias del pecado. Por eso que se aleja, más encima le echa la culpa a Dios, ¿no? Es que por ti, tú te venías para acá y me asustaste. Ya, y fíjense, la respuesta ahora queda condicionada a la pregunta de Dios. Dice en el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esta pregunta es profundísima. Porque por supuesto Dios ya sabía toda la respuesta. Pero Dios lo que quería hacer que Adán le confesara en términos de qué tú supiste que estabas desnudo. En términos de Dios o en términos de ti mismo, del pecado. ¿Me entienden? Porque nosotros, ojo, estar desnudo es una interpretación. Estamos interpretando el mundo. Yo puedo ser un hombre lascivo y ver a una mujer desnuda y pasarme todas unas interpretaciones locas. Yo puedo ser un hombre que a lo mejor no soy lascivo, soy asesino o loco. Estoy interpretando el mundo desde esa perspectiva. Veo a una mujer desnuda y me la imagino cortada en pedacitos. Estoy hablando de interpretaciones. Soy cristiano, veo a una mujer desnuda, tengo que interpretarla en los términos de la ley de Dios. ¿Entiendes? ¿Esa mujer es casada? Si es casada, yo no tengo que mirarla. Eso es una parte. Yo, ¿estoy casado? Si estoy casado, tampoco tengo que mirarla. ¿Entiendes? Estoy interpretándolo en Dios. ¿Entienden la idea? Sí. Por eso yo di cosas bien extremas, ¿no? Para entender, para que se entienda de que los análisis son siempre interpretaciones, juicios que se aplican a un caso. Entonces Dios le pregunta a Adán, ¿según quién o según qué interpretación tú supiste que estás desnudo? ¿Me entiendes? El hecho objetivo es que estaba desnudo, sí. Pero ¿qué quiere decir eso para ti? En el sistema que aplicaste para interpretar eso. ¿Fue mi palabra? ¿Fue mi ley? Le dice a Adán. Le pregunta a Adán. Y Adán, por supuesto, le responde que no. Fue en los términos de la serpiente. Fue en los términos de ellos. ¿Entienden? Que la pregunta es profunda. Por supuesto que aquí se nos presenta cortito, ¿no? Pero aquí la intención de Dios era hacernos ver al hombre y a la mujer en términos de qué cosa estás interpretando tu vergüenza. Claro, habla de la enseñanza que
asumiste otra enseñanza, tenía otro estándar de ley. Por eso no va diciendo como neutral Dios, diciéndole algo como, oye, ¿qué pasó acá? No, dice, Claro. ¿quién te enseñó? O sea, Claro, fijémonos, mire, un ejemplo, en la universidad, un cristiano, llega un niño, un joven cristiano llega a la universidad, y la universidad está pero plagada por ateos, ¿no? Y de repente le sale una cristianizada al hermano, ¿no? Y todos se dan cuenta que es cristiano. Ahí, si él interpreta en los términos de todo el club que está ahí, en esos términos interpreta, se va a sentir avergonzado. Pero si interpreta a la luz de la escritura, si él es firme en la escritura, está claro en la realidad, interpreta toda la realidad, él no se va a sentir avergonzado. Vergüenza deberían sentir ustedes por la mentira que están sosteniendo. ¿Entienden? ¿Ven que cambia la interpretación? Por eso la vida es interpretación. Y con eso no estamos negando los hechos que existan. Existen los hechos, pero los hechos los interpretamos. ¿Entienden? Todos los hechos son interpretados. Todos. Lo que pasa es que la interpretación original es aquel que creó todas las cosas. ¿Entiendes? Dios cuando creó el mundo, al momento de crearlo, en el mismo momento que lo estaba creando, lo interpretó. Así como quien creó un auto, cuando crea el vehículo, lo interpretó para un significado, ¿verdad? El auto no sirve para, no sé, echarse una ducha dentro del auto. No fue la interpretación original del creador de un vehículo, ¿no? La interpretación del vehículo es para que la gente pueda transportarse. ¿Entienden? Incluso esa idea de transporte es la que gobierna los autos. Y a eso ha evolucionado y bueno, ahí podríamos hablar muchas más cosas. Pero la cosa es que es la interpretación lo que importa. Entonces aquí Dios está diciéndole a Adán, estás interpretando la realidad de que estás desnudo en mis términos, siendo consciente de Dios, o estás interpretando tu desnudez en los términos de ti mismo, o en los términos del pecado. Eso es básicamente, ¿no? Luego le pregunta a la mujer. ¿Por qué le pregunta a la mujer? porque el hombre, Claro, el hombre bueno, aquí podemos seguir desarrollando, pero eso ya es muy obvio, ¿no? De que el hombre más encima, la consecuencia del pecado es el victimismo, ¿no? La mujer que me diste, o sea, echándole la culpa a Dios y a la mujer, ¿verdad? Y luego se dirige a la mujer. ¿Por qué Dios ahora se dirige a la mujer con una pregunta? Por lo mismo que con Adán, ¿verdad? Claro, Dándole la oportunidad. Ya. Y la mujer, bueno, lo mismo, haciéndose la víctima, ¿no? Y echándole la culpa a la serpiente. Ahora, a la serpiente, ¿por qué no le pregunta? ¿Por qué no le hace ninguna pregunta a la serpiente? ¿Por qué llega y le da el juicio? Claro, puede ser eso. ¿Hay oportunidad de que Satanás se arrepienta? No, para nada. ¿Hay redención para los ángeles caídos? No. Hebreos nos dice que no. No. Porque Dios no quiso redimir a los ángeles caídos, sino a la descendencia de Abraham. Lo dice el libro de Hebreos. A los únicos que quiso redimir, a los hijos de Abraham, a los que son de la fe, de Abraham, ¿no? A los ángeles no. No hay posibilidad alguna de redención para ellos. Por eso que uno ve que cuando se dirige a la serpiente, ni siquiera le hace preguntas, sino que la condena. ¿Por cuánto hiciste? Sí. No hay preguntas aquí, no, nada. Porque la serpiente, Adán, Eva, todos eran culpables. Pero ¿quiénes tenían posibilidad de redención? Adán y Eva. Adán y Eva. La serpiente nunca tendría posibilidad, jamás, de redención. También podría ser el hecho de que Dios, el pacto unilateral de Dios con el hombre, porque como era su creación y Adán y Eva tenían la ley, entonces la serpiente no, o sea, el único a quien le había administrado su palabra, su ley, era el hombre. Bueno, aquí ya entramos en especulaciones, pero que son especulaciones razonables. Los ángeles que fueron creados son seres que están bajo pacto de Dios. Tienen ley, tienen gobierno. Por tanto, en términos como hemos definido lo que es persona, ellos también serían personas. Están obligados al pacto, de hecho tienen sanciones. Si tienen sanciones, Porque están bajo el pacto. porque están bajo pacto. ¿Me entienden? El ángel Gabriel, obediente al pacto, tiene la bendición de Dios. Y el mensajero, ¿no? El arcángel Miguel,
está encargado de otras cosas, están bajo pacto, ¿entienden? Lo que pasa es que a los que caídos no hay redención. No hay para ellos perdón. Está la sanción nomás del pacto. La sanción del pacto. Así que sí están bajo pacto. Y un pacto que por supuesto cambia porque es otro género. No son humanos. No son humanos en ese sentido, pero sí son personas. Según lo que hemos definido al inicio de todo este estudio de la ley de Moisés, ¿no? Entonces ya vemos cómo el hombre quiso autojustificarse a través de las hojitas, ¿no? A través de las hojitas. Pero el Señor les enseñó, al darle la posibilidad, el perdón, todo, les enseñó cómo eran los términos del pacto en cuanto a la redención. Génesis nos dice claramente que el Señor vistió de ropas, en el versículo, ¿cuál era? 21. En el versículo 21 se nos dice, y Jehová, Dios, hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Pongámonos en la imagen ahí. Adán y Eva con una hojita ahí, todas ya se estaban secando ya, todas feas, pensando que con eso iban a justificarse, a redimirse. Luego de las palabras, de los juicios de Dios al hombre y a la mujer, que lo vamos a analizar un poquito más el próximo domingo, Adán y Eva están así. Imagínense lo que estar en ese tribunal. Dios mismo juzgándote. Están ahí y Dios les muestra la gracia, la misericordia. Agarra un animal y ven algo que nunca en su vida habían visto. Sacrificio. Ven un animal siendo asesinado por Dios y derramar la sangre. Un niñito chico, cuando, no sé, usted lo puede sorprender muy fuerte si nos muestra cómo se sacrifica un corderito, ¿no? Que han impactado, ¿no? El animalito, ¿verdad? Imagínense a Adán y Eva, nunca habían visto eso. Ellos no entendían, la muerte la entendían teóricamente un poco, dejar de existir, todo, pero la muerte cuando se palpa, cuando se ve, es impactante. Ver derramar esa sangre. Imagínense lo que vieron. Y pudieron ver la consecuencia del pecado. Se asesinó a un animal. Nosotros suponemos que era un corderito, puede haber sido una vaca, no sé. Algún animal. Imagínense la imagen. Se le sacó la piel, ¿no? Y Dios la preparó, se los puso. Cada vez que ellos veían su ropa, se recordaban esa imagen. ¿Y qué les decía esa imagen? Las consecuencias de haber quebrantado el pacto. Es la muerte. Y eso no se puede evadir. Adán y Eva no lo evadieron. No lo evadieron. Lo que obtuvieron fue la gracia y la justificación del Señor, de Dios. ¿Pero quién tuvo que sufrir la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. El animal, claro, el tipo que apuntaba a lo que iba a ser Cristo. Pero la muerte tenía que llevarse a cabo. Porque es el pacto y Dios es fiel a su pacto. Dios es inmutable, Dios es perfecto. Y si Él dice que 1 más 1 es 2, siempre van a ser 2. ¿Entiendes? No va a cambiar. No cambia la realidad. Porque Él es el que la ha decretado. ¿Entiendes? Y no es hombre para que cambie de opinión, ¿no? Que diga, porque puedes, o sea, es una posibilidad que es tonta pensarla, pero Dios puede decir que 3 más 2 es 2 y hacerlo realidad. ¿Me entiendes? Pero es imposible para Él porque Dios es perfecto, es santo, es justo, inmutable, y no es como nosotros que voy a pintar mi casa de blanco y pasan los meses y no me gustó el color ya. Me voy a cambiar de color. No, Dios no es así. No es así. Entonces, finalizamos con esto. El hombre busca autojustificarse, redimirse hasta nuestros días, desde Génesis 3 hasta nuestros días. Siempre el hombre busca justificarse, ¿no? ¿Por qué Chile es nación? No, porque nuestra nación fue justamente libertada por los libertadores, Bernardo Higgins, por los hermanos Carrera, y empezamos toda esa justificación. Justificamos toda esa guerra, todo ese derramamiento de sangre, obligar a la gente a agarrarse a balazos con gente que no conoce y que nunca se han visto en sus vidas, y a matarse entre ellos, y justificamos todo eso con que era la nación.
era la nación. Y así justificamos esto. ¿Entiendes? Lo que tenemos hoy en día. Así se justifican todos los estados. ¿Por qué el Estado tiene que armarse tanto? Tiene que tener guerra, él tiene que prepararse para la guerra, las armas, todo lo justificamos todo. Lo justificamos por justificar. ¿Entiendes? Buscamos siempre justificaciones. ¿Por qué hacemos esto? Justificaciones. El cristiano, ¿cómo es que hace lo que hace? ¿O cómo, digamos, justifica? Obediente a la palabra. No tiene que dar tantas explicaciones, ¿no? Es que la palabra de Dios así lo dice. Punto. No hay nada más que hacer. ¿Me entiendes? Así lo dice. Dios así lo dijo. Punto. He cometido un pecado. Cometí el pecado. ¿Qué más voy a hacer? Perdóname, Señor. No puedo añadir justicia. Necesito tu misericordia, tu gracia. Perdóname, Señor. Límpiame. Hijitos míos, ¿alguno de vosotros ha pecado? Abogado tenemos para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo. Pero veamos, abogado, vaya usted a Dios, pida perdón, confiese, no de excusa, confiese, no de excusa. Y no mezcle, confiese. No le ponga bonito, porque tendríamos que ser ilusorios pensar que podemos engañar al Señor y acomodar las cosas para que el Señor nos crea, porque el Señor lo sabe todo. Lo sabe todo. ¿Entiendes? Entonces, confesar. Esa es la idea. Eso es lo que nos hizo Adán. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por tanto, no buscamos justificarnos. Justicia la tenemos en Dios. Y cuando tenemos la justicia, y con esto ya termino, ya no tenemos temor al castigo, ya no existe ningún temor. No hay vergüenza de culpa. Porque ya hemos sido limpiados, ya hemos sido redimidos, ya hemos sido justificados. Así que no tenemos culpa. No debemos vivir con la culpa. ¿Entiendes? Culpa la tiene aquel que está bajo juicio. Y nosotros hemos sido librados del juicio. Ya no tenemos esa culpa de sentir la que sentía Adán cuando llegó Dios. Y tuvo el temor. No, porque nosotros hemos sido perfeccionados en el amor, hemos sido justificados. Y por tanto ya no tenemos ese temor. Ya no tenemos remordimiento de culpa. Ya no tenemos vergüenza. ¿Entiendes? Así que esta es la solución a la culpa. Lo que la psicología que busca por medios humanistas de subsanar las conciencias de los hombres que sienten vergüenza y culpa, pues en Cristo está esa sanación. En Cristo está. Pero en sus términos, en los términos de Dios. Porque, ojo ahí, no vaya usted a Cristo para sanarse usted porque usted es lo más importante de la vida, ¿no? Y no usa a Jesucristo como si fuese un médico en que hace una transacción y ahí nos vemos, muchas gracias, de ahí si te necesito de nuevo te llamo. No, tiene que ser en los términos de Dios. Por eso es que, por supuesto, hay que nacer de nuevo para poder ser conscientes en Dios y no conscientes en nosotros mismos. ¿Entiendes? Así que ya estamos libres de culpa. No sintamos vergüenza. Sintamos vergüenza cuando pecamos, ¿sí? Y vamos a Dios con vergüenza pidiéndole perdón porque hemos pecado. Pero una vez que hemos sido perdonados, justificados, no debemos andar con vergüenza. Como David, cuando adulteró, asesinó, una vez que se arrepintió y confesó, y se me olvidó citar este salmo, Salmo 51 de David, versículo 3 o 4, dice, contra ti solo he pecado. Eso es lo que debería haber respondido Adán. Señor, contra ti solo he pecado. No, Señor, tú me diste a una mujer, esa mujer me dio de comer y yo comí. No sintiéndose libre de culpa. En vez de decir con David, contra ti solo he pecado. Y David se sentía en ese momento con vergüenza, con dolor, con sufrimiento. Pero estaba siendo consciente en Dios. Y al ser consciente en Dios sabía que contra Dios había pecado. Y no que Dios había pecado con él por haberle puesto a Betsabé ahí en un patio bañándose desnuda y él la vio y lo dijo, que está buena, ¿no? Y cayó. No. Él dijo, Señor, contra ti he pecado desde el principio hasta el fin, porque soy consciente ahora en Dios. No soy consciente en mí mismo, no me justifico, no doy razones, no. Contra ti solo he pecado. ¿Y qué pasó con David después de que se arrepintió y fue justificado? Siguió su reino. Y él fue libre de las consecuencias de la culpa. Él ya no andaba así con temor. Por supuesto que siempre iban a haber algunos que le iban a recriminar, pero delante de Dios él ya no debía sentir vergüenza. Por tanto podía andar con la frente en alto. ¿Entiendes? Aún habiendo sido un
un adúltero, un asesino. Pero fue perdonado ¿por quién? Por Dios. ¿Verdad? Por Dios. Y como fue perdonado por Dios, ya estaba libre de las consecuencias de la culpa. Así que si nosotros hemos caído en pecados terribles, o en cualquier tipo de pecados que nos generen culpa, si somos perdonados en Dios, ya no hay más culpa. Ya basta. Porque si seguimos sintiendo, y con esto termino, ese es el problema. Seguimos sintiendo culpa, en realidad lo que estamos diciendo es que, Señor, tu sanación, tu redención, tu justificación, en realidad no me sirvió. No me sirve mucho, y como que no es tan verdadera, porque me sigo avergonzando. Que no se tiene la fe ahí. Eso, no hay fe, pues. No hay fe. ¿Tiene usted fe? Entonces, confiese al Señor, pida perdón, y el Señor le promete que le perdonó, y sus pecados, como dice Isaías, van a ser tirados al fondo del mar, olvidados, y Él nunca los va a recordar. Y si Dios no los recuerda, ¿por qué los tengo que recordar yo? ¿Me entienden? Así que no sintamos más vergüenza. Vivamos en justicia, vivamos en santidad, esforcémonos por vivir en santidad, y nada esto es lo que con esto se termina. Esto siempre lo citan. Pero es que ¿quién alcanza esa justicia, esos 10 mandamientos? Ese pensamiento, esa forma de pensar, es la forma de la vergüenza. No. Nosotros no tenemos vergüenza, así que nosotros queremos ir por la promesa de Dios y la promesa que nos ha sido dado el Espíritu de Dios, a cumplir la ley de Dios, a obedecerla, a vivir en santidad. ¿Me entiendes? Y no vamos a andar con esas excusas que, es que ¿quién puede? No, es que no pensamos en los términos de la vergüenza, pensamos en los términos de la santidad, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos avergonzamos. ¿Me entiendes? Empoderado. ¿Comprenden? Así que gloria al Señor por ello, gloria al Señor por su justicia, por la que nos ha sido dada, y porque podemos vivir libres de culpa, libres de vergüenza, libres de hacernos la víctima, ¿no? Libres de autojustificarnos y descansar en Él. Y una vez que descansamos en Él, empezamos a obrar su ley, a obrar sus propósitos, lo que Él nos ha dado. ¿Entiendes? Así que esto es para animarnos. Vemos para atrás nuestra vida, la vida de nuestros antepasados, de Adán y Eva, y podemos avergonzarnos, pero vemos el futuro y lo tenemos que ver con la frente en alto. Hay futuro para nosotros. Amén. Amén, mi hermano. Un abrazo. Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.